Bienvenidos a esta charla sobre beneficios de agilidad a escala. Soy Jerónimo Palacios, la gente me suele llamar Jero, aunque no sean mis amigos, pues me puede llamar Jero. A mí eso no me importa. Os agradezco que hayáis venido y sobre todo a los que habéis sido puntuales. Les he pedido que dejen fuera a todo el mundo que entre a partir de ahora para que no nos disrumpa y los dejen entrar en bloques. Hoy vamos a hablar de agilidad a escala y quiero presentaros a un señor que todos conocemos porque hemos estudiado en el colegio, que se llama Tales de Mileto. ¿Qué os evoca Tales de Mileto? Matemáticas. ¿Qué más? ¿Ya está? Ya está, no nos acordamos siquiera del teorema de Mileto y tal, no nos acordamos de esto. Bueno, pues el señor Tales de Mileto, que vivió en la antigua Grecia en torno al 624 al 546 a.C., era filósofo. Y de hecho, gran parte de la filosofía griega toma de las enseñanzas de Tales de Mileto. Y os voy a contar una cosa, en la antigua Grecia los filósofos estaban muy mal vistos. Los filósofos eran vistos como gente que no hacía absolutamente nada. Bueno, como los agile coaches hoy en día, ¿no? Y la verdad es que él lo llevaba, bueno, lo sobrellevaba. Pero los griegos le decían, Tales, no haces nada, vives del cuento. También era un hombre frugal, tampoco necesitaba mucho, pero era matemático. Y además pasó muchos años estudiando las estaciones, pasó muchos años estudiando el movimiento de la luna, el movimiento del sol, y un día decidió probarles a todos que estaban equivocados y que no era un vividor de la nada. Entonces salió y en la época del verano fue visitando todas las almazaras que había a las afueras de Atenas, a un radio de en torno a 50-80 kilómetros de Atenas. Como podéis imaginaros, y como seguro que si habéis estado en Grecia habéis visto, la economía griega estaba muy basada en el olivo y en el aceite de oliva. Entonces este hombre fue visitando las almazaras y se dedicó a comprar los derechos para poder moler aceituna y generar aceite. Claro, él llegaba a una almazara y decía, oye, yo quiero comprarte hoy el derecho a traerte mi aceite cuando empiece la época de la cosecha de aceituna. Y claro, los propietarios de las almazaras lo miraban así y decían, este hombre, porque es una cosa que nadie había hecho nunca. Y dice, ¿por qué va a querer comprar, por qué va a querer pagarme una cantidad de dinero por ser él quien traiga la aceituna para molerla cuando empiece la campaña? Total, se dedicó a hacer esto con todas las almazaras que había alrededor de Atenas. Tales de Mileto no era tonto, y él sabía que venía una muy buena campaña. Efectivamente fue así, y cuando llegó la campaña, hubo un evento en el cual pues, los griegos de nuevo empezaron a decirle, Tales, eres un vago, no vives de nada y demás. Y dijo, ¿alguno de vosotros vive de la aceituna? Y pues casi todos vivían de la aceituna. Y dice, pues en un mes nos vemos. Llegó la campaña y empezaron a recoger aceituna. Y cuando los agricultores empezaron a llevar la aceituna a las almazaras, se encontraron con que las almazaras estaban todas bloqueadas por el señor Tales de Mileto. Claro, Tales de Mileto les cobró unas grandísimas sumas a los agricultores para que su aceituna no se echara a perder. La aceituna no es algo que puedas guardar y esperar a molerla dentro de 10 días. Tienes que hacerlo en los siguientes 2-3 días de la cosecha y si haces un buen aceite tienes que hacerlo en el mismo día. De hecho, a día de hoy se hace en el mismo día. Y les cobró grandísimas cantidades de dinero. Con ese dinero, Tales de Mileto se dedicó no solo a vivir él el resto de su vida, sino a financiar a
todos los filósofos que los atenienses calificaban de vagos e inútiles. Tales de Mileto fue el primer caso que yo he encontrado de marcarse un Thug Life. Lo interesante de esto es que también es el primer caso conocido de inversión en opcionalidad. Tales de Mileto supo con una pequeña cantidad de dinero generar grandísimos resultados. Y hoy vamos a hablar de agilidad a escala, hoy vamos a hablar de agilidad de negocio y quiero contaros de qué va esto de la agilidad. La agilidad es la capacidad de responder rápida y deliberadamente a la demanda cambiante mientras controlamos el riesgo. La agilidad es flexibilidad, la capacidad de adaptarnos eficientemente a las necesidades que tenemos. Y por último, la agilidad es la capacidad de innovar. Dejadme que os cuente un secreto. La agilidad no es Scrum, no es Kanban, no es escalado, no es Safe, no es Management 3.0, no es cultura. Es esto. Y si no medimos la agilidad en estos términos, no hay nada que podamos decir en torno a cuán ágiles somos. Vamos a ver algunos casos reales de agilidad. Todo lo que vais a ver aquí es material mío. Las fotos no son maravillosas porque se han ido tomando con los años y me imaginé que iba a terminar contándolas aquí, pero no son fotos de stock ni fotos que he sacado de internet, son fotos de todos estos casos reales en donde vamos a ver cómo la agilidad, cómo todo lo que hicimos impactó en la agilidad, lo cual impactó en el negocio, y luego las herramientas, recetas, cosas que usamos para llegar a estos resultados. Este soy yo en el año 2015 en una startup alemana que se llama SmartBee Energy Management. Cuando yo llegué a esta startup, donde me contrataron de Scrum Master, porque a mí me gusta ser Scrum Master, tenían un problema y es, habían conseguido elaborar un dashboard de métricas de consumo energético utilizando Internet of Things, un cacharro que mide el consumo energético, y ponerlo en un dashboard y junto con algoritmo de Machine Learning analizar patrones de consumo energético, lo cual al final redundaba en la capacidad de saber en tu edificio qué dispositivos estaban conectados y qué dispositivos no estaban conectados. Para vuestra casa igual eso no tiene mucho sentido, pero cuando tienes 6 edificios en un campus de 400.000 metros cuadrados, saber qué está conectado y qué está desconectado puede ser un ahorro muy grande, del término de cientos de miles o millones de euros al año. Esto es lo que conseguimos en SmartBee. Diseñamos y desarrollamos una feature contra un competidor en 28 días. Desde cero, desde la idea hasta la implementación. Aprovechamos esto y conseguimos lanzar justo después de que nuestro competidor, que se había gastado varias decenas de miles de euros en contratar a una agencia para ir a todos los periódicos de Alemania, lanzarles la noticia, y ellos presentaban como lo más novedoso, y nosotros lo lanzamos el día después. Contactamos a los mismos periódicos y lo hicimos gratis. Imaginaos lo que eso supone para una startup. Y esto es como lo hicimos. Cuando yo llegué a esta empresa, su capacidad de hacer delivery era, pues bueno, vamos dando fechas que nunca se cumplen, y en algún momento dado vamos entregando cosas, los clientes se quejan, tenemos bugs, y al final llevamos sin desarrollar nuevas features pues en torno a 10, 12 meses. Después de introducir un upstream bueno, todo esto empezó con Via Feature, porque un cliente con los que hacíamos workshops nos indicó que este competidor iba a lanzar esta feature en concreto y que se la habían vendido como lo más maravilloso del mundo. Y si nosotros éramos capaces de desarrollar lo mismo, porque si no se iría con el otro cliente. Utilizábamos Innovation Games para tener tracción con nuestros clientes y identificar qué era lo que podían necesitar y de esa manera poder priorizar nuestras iniciativas. Os recuerdo, éramos una startup, no teníamos mucha pasta y no podíamos invertir en muchas cosas, con lo cual teníamos que poder priorizar.
Teníamos un tablero upstream Kanban de 2 niveles, no sé Tiger cómo lo reduciría, pero 2 niveles, en el cual las iniciativas entraban abajo, en la flecha de abajo, todas las iniciativas que llegaban, tanto por parte de clientes como por parte de las personas que trabajábamos allí, habíamos identificado. A partir de ahí hacíamos un Problem Solution Fit, donde analizábamos si podíamos hacer una solución a ese problema y pasaba por una serie de pasos y luego lo validábamos con el cliente y de ahí volvía a subir hacia arriba donde hacíamos un Product Market Fit basado en Lean Startup y veíamos si esa solución que nosotros habíamos diseñado realmente podía venderse como una solución de mercado. Lo más interesante de todo esto es que este proceso, la primera línea de código se tiraba aquí. Entraban las cosas por aquí, fluían por aquí, luego fluían por aquí y aquí era donde se tiraba la primera línea de código. Habíamos hecho un análisis basado en lo que nosotros necesitábamos y lo habíamos adaptado a nuestra capacidad de delivery que ya conocíamos para poder centrarnos exclusivamente en las cosas que tenían más valor. Como veis, también tenemos límites WIP en cada uno de los sitios. En este caso teníamos límites WIP mínimos y máximos. Y esto nos permitió básicamente reducir nuestro WIP, adaptarlo y nuestro tiempo medio, nuestro lead time medio, desde que una iniciativa llegaba hasta que se entregaba finalmente y la validábamos, era de 45 días y solamente con 2 ajustes conseguimos bajarlo a 28 días para conseguir machacar a nuestro competidor. Pero esto no es lo único, también necesitábamos un sprint review donde realmente pudiéramos sentarnos y evaluar estas iniciativas. Utilizábamos Scrum como base de este proceso de desarrollo. En esta sesión colaborativa diseñamos, esto es una foto real, diseñamos cómo iba a ser la feature cuando la introdujimos y validamos que realmente en función de nuestras métricas éramos capaces de llegar a tiempo para comernos al competidor, porque hubo que tomar una decisión y era, ¿nos centramos en esto o nos centramos en otra cosa? Y aquí hicimos una apuesta y todos llegamos a buen término, pero nos podía haber salido mal. Por tanto, una sprint review funcionando era una cosa necesaria, no una demo. Nosotros no hacíamos demos, nosotros hacíamos reuniones de negocio donde las sprint reviews nos servían para alinear a toda la compañía cada 2 semanas. Y de esa sprint review salió ese sketch que luego se convirtió en la feature final. Ahí podéis ver una de nuestras sesiones de sprint review donde tenemos, y ahí al fondo, lástima no tengo una foto del Upstream Kanban buena, pero ahí al fondo podéis ver el tablero Upstream Kanban en el cual valorábamos las iniciativas. También teníamos que tener un sprint planning exitoso. Todo lo que veis en rosa entró, se priorizó como parte de un sprint goal para conseguir esa feature que nuestro competidor iba a sacar adelante. Nosotros hacíamos sprint plannings basándonos en valor, no basándonos en la capacidad que teníamos disponible. Lo importante, el sprint goal era sacar esto adelante, no centrarnos en si podíamos apeñuscar 3 puntos más. Vamos a ver otro caso. Esto es otra startup alemana, donde estuve trabajando los años 2015 y 2016. Este caso es ligeramente distinto. Esta startup es un intermediario de medios de pago y el problema que teníamos es que para trabajar con grandes clientes, pues hablo de Lufthansa, Commerzbank, Berlin Sparkasse, todos estos clientes nos requerían que hiciéramos una auditoría de protección de los datos que ellos nos pasaban de sus clientes. Nosotros hacíamos la intermediación de pago para sus clientes, con lo cual ellos tenían que hacer una transacción y nosotros hacíamos el resto. Es un modelo de negocio basado en ofrecerte más valor que el que tú vas a recibir, por ejemplo, en una indemnización de vuelo de Eurowings o Lufthansa. Pero claro, los grandes clientes se preocupan de que los datos, que el uso que tú haces de los datos de sus clientes cumpla con la ley. Total, que decidimos contratar a PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers era una firma con la cual los grandes clientes se sentían contentos y podían sentirse cómodos, y ellos hicieron una auditoría y nos dijeron, tenéis que cambiar esto y esto. Y básicamente llegamos y había
esto y esto, era un tocho de 32 folios que había que cambiar. Es casi toda la arquitectura que teníamos para la aplicación. Cuando el CTO vio esto, dijo, esto es imposible, no podemos hacer. Porque además, PricewaterhouseCoopers nos puso un deadline de un mes para hacerlo si queríamos pasar la auditoría para podernos meter en el siguiente año financiero. Bueno, el equipo lo hizo. Reestructuraron la arquitectura para conseguir los criterios de auditoría y además, en el proceso, mejoraron las herramientas, todo el delivery pipeline, la manera en la que hacíamos login de el uso que hacía la aplicación de nuestros clientes durante este proceso. Vamos a ver cómo. Todo empezó en una retro. La auditoría tenía que empezar y, bueno, pues había muchos problemas porque básicamente la empresa dependía de firmar una serie de contratos que les permitieran acceder a estos clientes para conseguir una nueva ronda de financiación. Teníamos que modificar la arquitectura, la infraestructura y aparte los equipos de negocio de desarrollo no estaban contentos. Estamos hablando de una compañía que cuando yo entré, lo primero que hice fue llevarme a todo el mundo, desde el CEO hasta la chica que se sentaba de Office Manager para recibir a los clientes y nos fuimos a aprender Scrum durante 2 días. Y recuerdo que uno de los cofundadores me preguntaba, ¿pero vamos a hacer algo más? Digo, no, hasta que no hagamos esto no hacemos nada. Pero te estamos pagando para que vengas todos los días. Claro. Eso añade un poquito de presión al asunto, ¿no? Y al final lo hicimos. Todo el mundo conocía Scrum. Los equipos de desarrollo, en esta retrospectiva, decidieron reorganizarse. Básicamente lo que hicieron fue, no hagamos ningún análisis de lo que nos ha pasado a PricewaterhouseCoopers. Vamos a hacerlo sobre la marcha. Se sentaron, lo hicieron sobre la marcha y después de analizarlo todo, decidieron reorganizarse. Esto es una imagen de esa retro que yo la vi y tampoco sé lo que significa mucho, pero es una imagen real de aquella retrospectiva. Pero la idea estaba clara, vamos a maximizar la colaboración y a reducir el ruido. Teníamos 3 equipos de desarrollo escalando que se reorganizaron en 4 equipos, más un equipo virtual para responder a necesidades imperiosas, y lo hicieron. En un plazo de 2 horas. Pero no porque hubiéramos puesto el time box, porque desde que empezó la reunión hasta que estaban listos para empezar a trabajar, pasaron 2 horas. Es decir, un día después de que llegara el informe de auditoría de PricewaterhouseCoopers, estábamos trabajando en ese informe, sin escribir una sola historia de usuario, sin escribir un solo Product Backlog Item. Adoptamos sprints basados en Flow, es decir, introdujimos Kanban como parte del proceso que utilizábamos en Scrum, introdujimos un proceso de Flow para asegurarnos de que todo estaba correctamente terminado y además adoptamos métricas de Kanban que nos indicaran el riesgo que asumíamos y conforme se acercaba la fecha límite, si íbamos a llegar o no íbamos a llegar o teníamos que adoptar un plan B de renegociación. Mejoraron su definition of done dentro de esa retrospectiva para asegurarse de que todo lo que hacíamos iba a cumplir exactamente lo que necesitábamos, porque estamos haciendo cambios muy grandes, ¿vale? Esto luego redundó en que en general mejoramos todo el stack de la aplicación y todo lo que teníamos. Pero bueno, en su momento dijeron, tenemos que tener una buena definition of done. Y bueno, este es un bonus que teníamos allí. Teníamos un sistema Kanban de reclutamiento que se introdujo después de formarlos y de enseñarles Kanban. Y con esto mejoramos un 155 el retorno de inversión en recruiters, teníamos externos, en solamente 8 semanas. Claro, me diréis, ya, Jero, pero estos son startups. Todo es más fácil con las startups, porque puedes tener acceso a todo el mundo. Bueno, vamos a ver un par de casos más, ¿no? Vamos a hablar de Capital One UK, del cual ya he hablado en alguna otra case. Básicamente, Capital One UK inició su periodo de transformación digital. Fue el primero en Europa. Yo recuerdo de estar trabajando con ellos y venir a España en Navidad y buscar transformación digital en Google en castellano y no había absolutamente nada que dijera transformación digital. Entonces me hace mucha gracia porque cuando la gente me dice, yo llevo 10 años en esto de la transformación digital, digo, joder, pues podía haber escrito algo en Google para que cuando yo buscara, porque yo no tenía ni idea de qué iba esto. Básicamente Capital One UK redujo su tiempo de desarrollo, su lead time, de años
a sprints de 3 semanas. Mejoraron el EBITDA en un 48%. Crearon una capacidad autónoma de entrega dentro del banco completamente digital, completamente internalizada. La variabilidad se redujo a la mitad, pero la rotación aumentó. Y ahora, si queréis en las preguntas, vemos por qué. Todo empezó con Rob Harding, el CIO, que empezó a empujar la transformación digital. Algo que ya había estado haciendo Capital One US durante un tiempo, pero no se le llamaba transformación digital. Y lo que hizo fue convencer para obtener presupuesto para montar una iniciativa de un estudio internamente dentro del banco, independiente del resto de la organización, de la jerarquía del resto de la organización, con sus propias métricas de reporte, con sus propios roles, todo con gente interna. Se contrataron a 91 desarrolladores. Pronto nos encontramos con que el sitio que teníamos no nos servía para nada, pero eso es otra historia. No había externalización, no había contractors, se fijaba mucho en la calidad técnica de la gente, se contrató a Pete Coulter, que era el Head of Digital, que era el responsable del estudio, y que además era un técnico que venía de hacer cosas técnicas, ¿vale? Y se adoptó Scrum como framework de referencia, lo cual nos dio muchos problemas al principio porque teníamos que inventarnos las cosas. Estamos hablando de una época previa a toda esta fiebre del escalado. Tuvimos que inventarnos nuevas maneras de interactuar. Esta foto es de un Open Space porque resulta que empezamos a hacer las sprint plannings, los sprint reviews y las retrospectivas en formato Open Space, porque era muchísima gente. Estamos hablando de 91 desarrolladores, más toda la gente de negocio, más toda la gente que había alrededor de todo esto, y no nos servían los formatos tradicionales, nos los tuvimos que inventar y utilizar cosas que había, en este caso, un Open Space. Y además se adoptó un stack de software muy moderno, muy bien pensado, donde lo importante no era seguir las arquitecturas que se planteaban, sino tener un entorno que permitiera producir software terminado de alto valor para el cliente en periodos de 3 semanas o menos. Esto provocó que el resto de la organización empezara a ir a otra velocidad. Esto básicamente lo que provocó es que tuviéramos 2 velocidades de organización, con casos tan interesantes como que branding, para probarte las imágenes de la aplicación móvil, tardaba más tiempo de lo que los equipos tardaban en producir incrementos para la aplicación móvil. Recuerdo que este en concreto lo hablamos con el CIO y lo que nos dijo fue: voy a convencer al CMO que nos dé una persona de branding para trabajar con los equipos de desarrollo para probar esto sobre la marcha. El resto de la organización se tuvo que transformar y se utilizó Safe como librería, framework. Es que todavía ya no tengo claro si Safe es una librería, una metodología o un framework, porque cada versión cambia un poquito. Esto no es una crítica a Safe. Esto quiere decir que Safe en ese momento estaba empezando a formarse, ¿vale? Y además adoptó, bueno, es que el señor que hay al lado mío es negro, por eso parece negro, ¿vale? Yo pensaba que esta foto iba a salir mejor. Este hombre es Nana, ¿vale? Que algunos de vosotros conocéis. Nana Aban es una persona que bueno, es un experto europeo en temas de transformación digital a nivel ejecutivo, y utilizamos el tema de Matrix, el vestido de Morfeo, para ayudar a darle una narrativa a todo aquello que no se entendía muy bien. Safe. Los que estáis utilizando, los que estáis en PI Plannings o en los Town Hall o tal, adoptar narrativas temáticas ayuda a que las personas conecten con este tipo de cosas mucho mejor. Nosotros adoptamos Matrix y Rob Harding se convirtió en Neo. Otra que está en progreso y está escribiendo un caso de estudio con la que he colaborado, no la he llevado, sino he colaborado durante los últimos 2-3 años. Básicamente esto es una compañía muy tradicional, con muchos años, que pasó por un periodo de fusión en un entorno muy regulado, muy competitivo, ¿vale? Bueno, os puedo decir que es una aerolínea, ¿vale? Entonces, se encuentra en un mercado muy competitivo donde las antiguas maneras de hacer las cosas no permiten competir con empresas como Ryanair, EasyJet y demás, ¿vale? Esta compañía empezó a medir en temas de IT por primera vez en su vida. Han descubierto que la mitad de las aplicaciones internas que tienen están obsoletas o son muy costosas de mantener. Han cambiado de un modo tradicional de trabajar
con proveedores a un modo ágil de trabajar con proveedores, por siguen teniendo externalización. Y han reducido su total cost of ownership, esto es cuánto me cuesta mantener mi stack funcionando, un 43% hasta ahora. Esto supone una reducción de costes del 43% sin reducir costes en personas. Es costes de mantenimiento de lo que me cuestan las cosas funcionando. Se hizo un catálogo digital y se utilizó el Strategic Alignment Index de Intel para ver qué cosas estaban alineadas con la estrategia de negocio, qué cosas estaban alineadas con la estrategia de IT, y reveló muchas aplicaciones digitales que tenían que o modificarse o eliminarse. Hacía falta alineamiento de los ejecutivos y se utilizó Lego Serious Play para ayudarles a alinearse entre ellos en torno a los objetivos que querían conseguir. Lego Serious Play se utiliza ahora mismo cada 3 meses en off-site de ejecutivos para analizar si seguimos yendo en la misma dirección o no. De hecho, muchos de ellos se han convertido en facilitadores de Lego Serious Play y lo utilizan con sus equipos. Está hablando de gente a nivel ejecutivo. No estoy hablando de middle manager, estoy hablando de a nivel ejecutivo de una compañía que emplea a 23.000 personas. Por cierto, algo que no he dicho de Rob Harden es que él era la persona que daba los cursos de introducción a Agile dentro de Capital One UK. Ibas a que tu CEO te contara de qué iba esto de Agile. Se han tirado muchísimas iniciativas y después de analizar de manera cuidadosa cuáles son las métricas de flow dentro de las unidades, pues se ha adoptado un portfolio management bastante rudimentario, pero que va evolucionando. Esto crea fricción y se utiliza la autoorganización, trabajando con Scrum Masters, trabajando con Product Owners para intentar mejorar las previsiones y mejorar los procesos internos en retrospectivas de unidad cada 3 meses. La retrospectiva se ha adoptado como lo que es, como la unidad de mejora continua dentro de la organización. También está utilizando Evidence-Based Management, que ayuda a generar métricas para mejorar la transparencia, identificar dónde está el valor, focalizarnos en resultados y poder tomar decisiones estratégicas. Y el reporting ha cambiado. Este es un reporting habitual que podemos encontrar en muchas organizaciones. Tenemos un release burn-up, donde tenemos cuál es nuestro alcance. Este es el alcance que hemos tenido a lo largo de los sprints. Esto es las estimaciones, estos son los puntos de release, estos son los puntos, los story points que se van entregando cada release. Esto era una cosa que tenían ellos cuando se empezó a trabajar con ellos. Ahora se reporta de otra manera. Ahora se utiliza dentro de esto mismo cuál es el revenue que me aporta esta aplicación, cuál es el ahorro de costes, ¿vale? Cada sprint, además, ¿cuál es la satisfacción del cliente dentro de cada una de las aplicaciones? Además, ¿cuál es la satisfacción de los empleados que trabajan en la unidad? En el momento en el que se introdujeron estas 3 métricas, ¿importa tanto el número de story points que entrego cada sprint? No. La verdad es que ha dejado de importar bastante. Y esto ha mejorado mucho la situación que tienen ahora mismo. Hemos visto, os he presentado un montón de herramientas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que entendamos 2 cosas. Esto no va de herramientas, ni de recetas, ni de repetir lo que me habéis visto a mí haciendo aquí o diciendo aquí. Esto va de algo más. Aquí veis algunas de las herramientas que hemos visto aquí, que trabajan muy bien entre ellas, que lo que hay que aprender es a que trabajen entre ellas. En lugar de decir vamos a adoptar Kanban en lugar de Scrum, o vamos a hacer SAFe en lugar de LESS, es vamos a ver cómo podemos trabajar dentro de lo que tenemos y cómo podemos amplificar y maximizar ese valor. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es maximizar el valor dentro del entorno donde nos movemos. A todos nos gustaría trabajar en un entorno completamente abierto donde podamos hacer lo que nosotros queramos desde cero. ¿Sabéis qué? Cuando permites a nosotros, a Yale Coaches, trabajar en ese entorno, cometemos los mismos errores. En otro formato, pero los mismos errores. Y además, 4 retos que he encontrado consistentemente
a lo largo de todas estas experiencias la tiranía de Waterfall, el pensar que podemos planificar por lotes, porque Waterfall no es por pasos, Waterfall es por lotes. Hago un lote con este proveedor, cierro el lote, abro otra fase con el otro proveedor y así lo que hago es intentar reducir costes. En el momento en que tú haces eso, es una tiranía de la cual es muy difícil salir. La ilusión de que realmente podemos hacer orden y mando. La ilusión de que realmente podemos ordenar que las cosas pasen, que podemos llegar y decir en un comité ejecutivo, nos vamos a transformar, y hacemos una reunión con los managers y decir, nos vamos a transformar, ¿a que sí? No sé lo que estás hablando, pero sí. ¿Va a afectar a mi bonus de este año? No lo sé, pero nos vamos a transformar, claro que sí. No funciona así. La creencia en la magia. De verdad, esto me lo encuentro en muchísimas organizaciones. Yo tenía una percepción y era que cuando llegara a trabajar con grandes organizaciones, yo llevo muchos años en esto, me iba a encontrar pues organizaciones con métricas, con toma de decisiones, con profesionalidad y demás. De verdad, me encuentro unas cosas de la gente creyendo en magia. Scrum va a resolver todos nuestros problemas, SAFe va a resolver todos nuestros problemas, McKinsey va a resolver todos nuestros problemas, el otro va a resolver todos nuestros problemas. Eso es creer en la magia, porque otra cosa no le veo. Y por último, el ordeno y mando en sí mismo. ¿Cómo ponemos sentido a todo esto? Voy a construir en torno a algo que contaron mis compañeros Alberto y Nacho ayer, que me pareció muy interesante y por darles crédito es una cosa a la que han llegado ellos solos y a la que yo me he unido. Y es esto, la transformación digital no va de Agile, no va de negocio, no va de tecnología y no va de cultura y a la vez va de todas ellas. Si no tuvisteis la oportunidad de verlos ayer, ellos tuvieron una charla donde profundizan sobre este tema. Al final, lo que habéis visto son un montón de herramientas, pero lo que importa es esto. Y sobre todo, los valores que hay debajo. Si invertimos en cultura, pero no tenemos resultados, no medimos nuestros resultados, entonces probablemente estemos tirando el dinero. Si invertimos en Agile y no medimos el negocio, estamos tirando el dinero. Si invertimos en tecnología, pero no somos ágiles para realmente sacarle esa partida a esa tecnología, estamos tirando el dinero. Y esto es algo que está muy relacionado con las 4 historias que os he contado hoy. Una última recomendación, si me la permitís. A mí me gusta mucho la cocina y he visitado muchos restaurantes de estrella Michelin. Como podéis ver, este cuerpo serrano no se hace en un día. Un chef no se enfoca en las appliances, en los dispositivos, en la cocina, en la Thermomix, en lo que sea. No, no. Un chef primero envisiona qué es lo que quiere hacer y luego construye hacia atrás. Tenemos que dejar de centrarnos tantos en herramientas y empezar a centrarnos en resultados. Como os decía al principio, la agilidad es la habilidad de competir mientras controlamos el riesgo, la habilidad de poder adaptarnos de forma eficiente y la habilidad de innovar. Si queréis convertiros en grandes Agile coaches, Agile lo que sea, tenéis que conocer vuestras herramientas, conocer el negocio, trabajar desde las trincheras, porque esto no se hace. Yo en la mayoría de estos casos no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo y me dejaba guiar por mis valores y por las conexiones que me surgían. Y envisionar resultados y perseguir esos resultados, resultados de negocio. Tenemos que empezar a practicar lo que predicamos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tenemos 2 minutos, 3 minutos para preguntas. ¿Preguntas? Por ahí tenemos una. Gracias, muy interesante. Cuando hablabas de cómo hacer negocio y mostrabas la gráfica, hablabas de
que habíais medido el valor añadido, la satisfacción del cliente, de los trabajadores. ¿Cómo medisteis eso? ¿Qué magnitudes valorasteis? Cada unidad lo mide de manera distinta. De hecho, cada equipo lo mide de manera casi distinta. Luego se utiliza un sistema que está basado en una antigua evaluación del clima laboral al que la gente estaba acostumbrada, y se intenta normalizar, pero lo importante no es los resultados, lo importante es que se mida. De hecho, hay equipos donde básicamente lo que se sientan es una retrospectiva y dicen, pues nuestro nivel de felicidad es 93. Perfecto, pues genial. Pero eso te permite... Lo importante no es la métrica en sí, lo importante es que la métrica te permite hacer una conversación en torno a por qué es 93, por qué es 92. De hecho, se ha intentado utilizar, y hay una discusión ahora mismo interna muy grande, sobre utilizar esa métrica a nivel global, pues nos gusta agregar numeritos, pero donde lo estamos midiendo también es en los niveles de rotación, en la cantidad de currículums cualificados o de leads cualificados que se reciben para determinados puestos, etcétera, etcétera. Está todavía en progreso. ¿Te he respondido? Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Por ahí tenemos otra. No te vayas muy lejos. Hola. Hola. Sí. Has comentado también que al principio medíais story points, o sea, medíais los story points que conseguíais en cada uno de los sprints a través de las historias de usuario y llegasteis a la conclusión de que no era tan importante. Bueno, no es que llegáramos a la conclusión, es que los story points no sirven para nada. No te sirven para nada. Sí. Entonces, ¿directamente no medís historias o utilizáis algún otro mecanismo? Utilizamos métricas de flow en la cual medimos la capacidad de completar product backlog items y analizar la variabilidad que tienen a la hora de la entrega, pues que hay mucha variabilidad porque son de distinto tamaño, porque tienen distinta complejidad y demás, y esas métricas de flow nos sirven para hacer predicción muchísimo más precisas que el utilizar story points. Si te interesa, tienes una guía que es Professional Scrum with Kanban, que puedes descargar gratuitamente de scrum.org, donde se explican cómo son estas métricas y hay varias herramientas para utilizarlas. Pero lo importante al final es que si quieres duplicar el número de story points que haces un sprint, lo único que tienes que hacer es tacharle el que tengas ahora y multiplicarlo por 2. Pero, ¿y nos ha ayudado el concepto solamente de story points, por ejemplo, solamente a discutir, a alinearte sobre la historia de usuario? Lo siguen utilizando los equipos de desarrollo y incluso algunos, siguen muchos utilizando el Planning Poker para tener esa conversación acerca de la implementación, que ahí es donde realmente está el valor de los story points. Vale, o sea, pero no lo utilizáis luego para medir nada. Pues estamos de acuerdo. Vale. Muchas gracias a todos, tenemos que terminar. Disfrutad de la casa.